Si quieren audios, genial. Bueno, entonces les decía que el aceite de lino va a tener esa doble función. Yo al aceite lo pongo en un gotero, Botero. en un goterito, entonces después yo voy sacando por gota y para ayudarme con el óleo y para limpiar en el pincel lo pongo en una tapita y ahí voy limpiando los pinceles, le saco la cantidad de color, la máxima cantidad de color que pueda y después después de que le saco el color, no sé si cortarlo o no, bueno, ahí se ve bien igual, ¿no? Sí. Sí. Después de que le saco el color, pongo un vasito de una latita, ¿sí? Las de atún, con agua tibia y jabón blanco, y ahí se termina de limpiar bien el pincel, después lo seco y ya está, queda limpio. ¿Por qué hay que limpiarlos bien? Primero, para cuidar los pinceles. Y segundo, porque si yo voy a volver a hacer otra pintura, el óleo se mete en la parte de la virola, que está la parte metálica, la Sí. pintura se mete ahí adentro y después cuando pintamos empieza a salir y se hace una mezcla de color que no nos va a servir, digamos. Por eso hay que limpiarlas con aceite y después con el agua. Pero bueno, cada uno va viendo cómo maneja ese tema. Entonces, por eso es importante el aceite de lino, ¿sí? Al principio, para la pintura, capaz que no usamos mucho aceite de lino porque, claro, ya el óleo viene con la cantidad justa de aceite. Si le pongo más, empieza a gotear el aceite. Entonces usamos la cantidad justa. Pero sí me va a servir cuando tengo que repetir los colores, por ejemplo, y tengo que estirar este óleo, porque el óleo se va a secar un poquito. Si yo no quiero que se seque, le pongo un poquito de aceite, entonces ahí vuelve a aglutinarse y me vuelve a servir, pero se hace transparente. Y aparte me va a servir, bueno, para pintar, para limpiar los pinceles, así que por ahora yo recomiendo no usar los solventes. Bueno, cada uno ve después. El solvente lo usa ¿Y en la igual. segunda mano se usaría? Y en la segunda mano vamos a usar un poquito más de aceite de lino para estirar un poquito el color, para aglutinar un poco el óleo, que no sea tan pesado. Porque la idea del óleo, a diferencia del acrílico, es que el óleo se pinta por superposición de capas de color. ¿Sí? El acrílico, uno pone acrílico una mano y ya cubre, ya está, ya lo dejo, capaz que le hago alguna luz o sombra y ya está. Pero en el óleo es distinto, las terminaciones son más lindas, si yo logro hacer capas muy finitas, como estamos haciendo ahora, que casi con el pincel gastado, y vamos superponiendo esas capitas muy finitas de color. Cuanto más capitas finitas de color tenga, hay que dejar secar entre capa y capa, mejor queda la pintura. Las grandes obras de arte, en la historia, se ha determinado que hay pinturas que tienen hasta 12 capitas de color. Entonces, fíjense en la importancia que dan, por eso algunas son tan impresionantes y tan reales, ¿no? Porque cuanto más capitas de color tenga, mejor va a quedar el óleo. Y miren acá que yo voy estirando, no toco muchas veces el óleo, porque ya el pincelito, el pelo queda bastante impregnado, y a mí me sirve para raspar un poquito la base y lograr un tono traslúcido, porque esto yo después lo voy a dejar secar, y cuando le vuelva a dar la segunda manito, va a tener una capita finita de color, y después voy a volver a cubrirlo hasta cubrir todo, ¿no? Y lograr los efectos que quiera. En este caso, el efecto que yo quiero es generar luces y sombras todo el tiempo para que mi pétalo sea lo más, con el más volumen que pueda, ¿no? Cuando me voy acercando a las zonas de luces, voy a ir agregando un poquito de blanco, y voy a tratar de seguir los tonos como veo ahí. En realidad, en la primera capa de color, yo me voy a preocupar mucho en seguir los valores. ¿Sí? En la primera capita de color, vamos a preocuparnos por seguir esta línea, del más oscuro al más claro. Es lo único que me tengo que preocupar. En la segunda capa, recién,
voy a empezar a perfeccionar esta pintura, y ahí sí empiezo a pensar más en las zonas más delicadas, las pequeñas líneas que veo, cómo las voy pintando, ¿sí? Voy a poner a cargar la computadora. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Me van diciendo, ¿eh? ¿Se entiende más o menos lo que estamos haciendo? Sí. Sí, yo voy entendiendo. Yo no tengo las cosas, pero sí estoy prestando bastante Después lo atención podés para hacer poder hacerlo. tranquila, después tranquilita lo podés empezar. Eso no hay Claro, problema. ya teniendo el video me es mucho más fácil, como el que mostró el Sí, último porque lo video, podés pude ver todas hacerlo. las veces que vos quieras. Claro, y ahí lo que no entendía lo iba pasando de nuevo Claro. y me salió bastante bien a lo que veo yo. Celular. Otra vez. Lo importante es armarse el espacio de estudio. Yo siempre digo lo mismo. Si vos lográs armar un pequeño atril con tu maderita ya, con el diseño pasado, ¿no? Tenés tu paletita de colores, 2 o 3 colores básicos, ya estamos. ¿Sí? Entonces tenemos como que Pero yo no me organizar hubiese esto. imaginado que con esos 3 colores pueda hacer eso. Claro, porque nosotros lo que vamos a hacer ahora, por eso yo pensé mucho qué color les iba a pedir. Porque como el óleo es un poco caro, ¿no? Y hay que invertir un poquito al principio, pero después mirá la cantidad que usamos, o sea, te rinde un Sí, montón. Entonces, de ver, de buscar imágenes donde estos colores como que se repitan un poco y lo podamos ir trabajando todo el tiempo. Entonces vamos a sí. tener los colores ya para usar. Y vamos a prescindir al principio de otros colores, después vamos a ir agregando, pero para eso va a pasar un tiempo, ¿sí? Entonces yo solamente ahora me preocupo en retocar un poquito, estirar los colores. La ventaja del óleo es que a mí me permite estirarlo lo más que pueda, y eso me va a dar que las uniones de los valores del color sean más delicadas, ¿sí? A diferencia de ¿Y qué pincel está usando? Yo ahora estoy usando un pincelito que tengo acá que es comúncito. Es un angular. ¿Y qué número es? El 2. Ah, Un angular 2. Puede ser un recto, un lengua de gato, pero tiene que ser chiquito, porque esa es otra característica del óleo. Usar pequeños pinceles, porque uno es alborotado a veces, y viene del acrílico, que el acrílico va y va, y quiere usar pincel grande y pintar todo de una. No, en el óleo no, sí, es yo soy distinto. así. Claro, el óleo es otro tiempo, es otra pincelada, ¿ves? Que yo repito, voy esfumando. ¿Y usted cuando hace sus cuadros así en grande también los usa, va, usted ya sabe, Sí, yo uso pincel pero chiquito y ahora me adapté a una sola medida, porque es la que yo puedo manejar, que es el 50 por 70, por eso la mayoría ahora los estoy haciendo en esa medida, porque más grande me lleva mucho más tiempo, y en el 50 por 70 como que ya me adapté, y yo sé que más o menos para un cuadro en ese tamaño tarda un año, por ejemplo. ¿Por qué? Porque wow. uno va poniendo, superponiendo capas de color. Entonces, cuanto más capitas de color tenga, mejor queda. Y yo lo que hago es pintar una serie, por ejemplo, de 6 cuadros a la vez, entonces le doy a todo una primer mano, los dejo, mientras voy pintando el primero, lo dejo secar, voy pintando el segundo, ya el primero se va secando. Pinto el tercero, Claro. entonces el primero y el segundo ya se va secando. Pinto el cuarto y vuelvo al primero, y así. Es como que vas haciendo una rueda, dejando Bien. secar entre uno y otro. Por eso siempre hay varios cuadros que estoy pintando, porque tienen su tiempo de secado. Esta imagen es una imagen decorativa, ¿sí? La estamos robando del arte decorativo.
pero me gustó mucho porque los colores son muy lindos. El magenta es un color que a mí me encanta, ¿sí? Es un color muy... Y aparte, por la simpleza, ¿no?, del trabajo. Es un vaso solamente con una flor, pero que si uno va trabajando los colores, queda muy lindo. Yo ahora lo que estoy haciendo acá es el puentecito entre la sombra y la luz. Entonces estoy aplicando un poquito más de color, ya dejé un poquito el gris de paint, ya no estoy poniendo casi tanto, porque ahora voy a empezar a incorporar el blanco, que es el que me va a ir dando la luz. Tomo poca cantidad de colores, mirá lo que agarro, nada, muy poquito. Y ahí sí empiezo a mecharlo con el magenta, porque al principio no va a ser muy clarito, porque recuerden que nosotros hacemos una escala del tono más oscuro, acá se va aclarando, se aclara, se aclara, se aclara, se aclara, hasta casi el blanco mechado con un poquito de magenta, no es mal blanco pleno tampoco, ¿sí? Entonces voy buscando un color que pueda como empezar a trabajar acá, y ya involucrar un poquito de blanco, pero muy poquito de blanco, porque no tiene que ser brusco el paso, tiene que ser ordenado, tiene que respetar la escala. Entonces es el magenta con un poquito de blanco, raspo la superficie, porque mi pincelito está casi seco, se nota más o menos, ¿no?, como voy haciendo, sí. Estoy apoyando el pincelito sobre la superficie y voy raspando. No tiene casi carga, tiene muy poquita cantidad de color. Raspo, apoyo todo el pincel, y voy raspando. También pasa que el óleo lastima, o sea, se pierden muchos pinceles, eso sí, porque como uno en las primeras capas raspa un poquito, el pincel como que se despelucha un poco, pero bueno. Yo estoy como, ¿ven?, raspando un poquito para estirar el color, y bueno, y el pincel, el pelito del pincel se gasta un poco, ¿no? Por eso por ahí al principio un pincel usadito no pasa nada, pero para los detalles ahí sí podría como invertir en un pincelito nuevo, porque los detalles lo van a necesitar. Tomo un poquito más de blanco, porque ya voy aclarando, aunque sea quiero hacer esta partecita de luz para que ustedes lo vayan viendo. De todas maneras, ustedes, si se animan a dar, aunque sea la primer mano, a la flor nada más, porque después le tengo que explicar cómo logramos los otros tonos, ¿no? Entonces, donde yo veo luz, voy a empezar a meterme con el blanco. Voy a tratar de meterme en el color para ir esfumándolo. Y ahí el pétalo se empieza a cerrar. O sea, el color ya está cubriendo casi todo este pétalo, ¿ven? Yo al principio solamente necesito que ustedes identifiquen dónde están las luces, las sombras, o el color pleno, el color intermedio, el color más oscuro, dentro de la escala. ¿Por qué? Porque después vamos a volver a repetir todo, o sea que ahora preocuparme no es necesario, solamente pintar. Donde veo blanco, donde veo más claro, más oscuro, voy trabajando los tonos. La primer mano de color la pueden dar tranquilamente,
Y lo único que les voy a pedir es que no carguen mucho el trabajo. Pocas cantidades y pincel chiquito. No me voy a entusiasmar a querer terminarlo, porque recuerden que la técnica cambió, ¿sí? No estamos pintando acrílico. Estamos pintando con un material que es más noble y se estira más. Lo voy a acercar para que lo vean. Como va pintando. Yo en esta mano, fíjense en que acá hay un corte de color, yo lo estoy viendo. Y acá hay otro corte, yo veo el color más oscurito y el más claro. Ahí tengo que con el pincelito esfumar para que no se note esa línea, ¿ven? Y la hago desaparecer. Lo mismo acá. Paso el pincel y lo hago desaparecer. Para desaparecer los tonos, recuerde que usamos un pincelito de pelito, ¿sí? Un pincelito redondo que tiene mucho pelito, porque a mí me va a permitir en esa zona pasar muy por arriba y esfumar los colores. Entonces lo que va a pasar va a ser que va a desaparecer la pincelada y va a desaparecer los cruces de color. Ahí está. Y queda todo más integrado. Siempre tengo mi imagen para ir viendo, porque la referencia es importante, ¿sí? Nunca hay que dejar de mirar el original. Acá, por ejemplo, esta hoja tiene bastante blanco. O sea, no digo bastante de cantidad, digo que tiene mucha luz y un poquito de sombra ahí. Entonces acá no me importa si me pasé, supongamos que le puse mucho color, porque cuando se va secando arriba lo vuelvo a pintar de blanco, reparando los espacios y no pasa nada. El óleo me lo va a permitir. Esa es otra cuestión que tiene, que digamos, la pintura nos permite corregir todo el tiempo, así que no nos preocupamos tampoco si en algún lugar no logramos el valor, porque después en la segunda capa tenemos la oportunidad de ir como volviendo a pensar los colores, ¿sí? Al principio pareciera como que no tiene fin la pintura, ¿no? Porque una capa, otra capa no, pero cuando le agarran la mano y comienzan a darse cuenta que realmente las terminaciones son muy lindas y queda hermoso el trabajo, eh, bueno, esa etapa va a pasar. ¿Eh? Me queda más oscuro que acá, tengo que aclararlo más, pero lo voy a dejar secar y después le voy a agregar más blanco en la punta, que es donde tiene más luz. Y voy a empezar a oscurecer esta zona, ahí sí voy a tener que limpiar el pincel con mi aceite, limpio, lo seco con un trapito, y voy a tomar ahí sí, en esta parte de acá necesito un poquito de gris, que es esta parte de acá, voy a tener que tomar un poquito de gris de paint, y en este blanquito que estuve trabajando, lo voy a manchar un poquito, voy a hacer un grisecito muy clarito. Este gris va a tener el blanco y va a tener el color, entonces le agrego un poquito de gris de paint y me va a quedar un grisecito que va a ser el que va a ir acá. Ustedes tienen que probar todo el tiempo la mezcla de los colores para ir logrando los tonos, ¿no? Con estos colores podemos lograr todo. Sí, todo bien.
Entonces armo un grisecito y voy apoyándolo acá, que yo sé que acá tiene algo de gris. Yo el bastidor lo estoy usando en un atril, ¿sí? Ustedes pueden dar vuelta su bastidor para todos lados, como ustedes les sea como pintar, ¿sí? Yo acá ya puse un sector de gris, respetamos la forma, lo más que se pueda, y vamos marcándole. No me preocupo en esta primera capa de color, más que la luz, la sombra y algún color intermedio. Los detalles se lo vamos a ir dando de a poco, ¿sí? Que no se pongan mal si por ahí no logran un tono, porque no es la idea. Simplemente es pintar pensando, ¿sí? Nosotros estamos pensando qué valores del color veo. Si yo puedo lograr pensar eso y poder reproducirlo, el trabajo va a quedar bien. Yo ahora no pienso en la forma, estoy pensando en realidad en las tonalidades, en los valores del color, que respeta la escala de grises, ¿no? Si ustedes quieren, pueden igual hacer la escala del magenta, si quieren en la carpeta, como para tenerlo de referencia. Entonces ustedes se van a ir dando cuenta qué colores vamos aplicando, ¿no? Voy agregando blanco, en esta zona de acá que es bastante clarita. Uno de los colores básicos dentro de la pintura al óleo es el blanco de titanio. Así que si pueden comprarse un pomito grande, grandecito, mejor. Pues que es el que más se usa y es que el que siempre falta. Porque lo que más usamos es luz. La sombra el negro pueden comprar un negro chiquito, porque es el que menos van a usar. Pero el que más van a usar siempre va a ser el blanco. Y es el que más se acaba, más rápido se acaba. Y después los pomos de óleo, al principio, como estamos empezando a pintar al óleo, compren pomos chiquitos. No se vuelvan loca comprando un pomo gigante, porque fíjense en que rinde un montón también. O sea, no es que me voy a... André, ¿Sí? yo tengo que dejar la clase, Bueno, pero bueno, después vos subís el video. sí, lo voy a subir porque una de las chicas no, no pudo estar, así que sí. ¿Me escuchan bien, no? Ustedes sí. Sí, te escucha Genial, perfecto. Sí, genial. sí. Sí. Escúchame, esto una vez que se seca, entonces, Yo lo ¿lo que puedo volver a retocar? Sí, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a permitir que pinten la flor, nada más. Ajá, Con estos cuidados y la forma como venimos pintando. Y la clase dale. que viene, vamos a empezar a pintar un poquito el tallo y vamos a darle algunos retoques a la flor, que ya va a estar un poquito seca. ¿Está bien? Porque ustedes la Listo. van a pintar hoy o mañana. Para el otro sábado, que está bueno eso, ya va a estar sequito, entonces ahí le vamos a empezar a profundizar en los detalles. ¿Está bien? Bárbaro. Así que Dale, lo dale. único que les permito hoy es volver a terminar la flor lo más que puedan, tratando de siempre tener presente la imagen, ¿está bien? Sí, Tratando de dale. respetar los colores como ustedes lo ven y pasarlo a la flor nada más. Si se animan acá a ponerle más sombra, más luces, mejor. Porque en la segunda mano recién aplicamos más el color y el detalle, ¿está bien? Dale, yo lo que te voy a pedir si me pasás la escala de valores de grises, Sí, te la porque mando,
Sí, Dale, porque ¿qué me pasó? Que me quedó, o sea, no pude llegar a la escala de grises porque claro. es la primera vez que trabajo con Perdón. óleo y me Sí, quedó todo parejo. sí, igual yo, esto lo habíamos visto la clase pasada, por eso fue. Pero perdón, yo no te lo mandé, te lo mando. No, yo tengo el video de la clase pasada, pero Ah, vos habías dicho que ibas a mandar la imagen para que la pudiéramos imprimir, o por y lo vos, menos yo entendí eso. sí, vos en el Classroom del año pasado, porque ahí Sí, estaba la escala. ¿Lo revisaste? sí, y no la vi, pero la Ah, vuelvo a bueno, revisar. No me lo bueno, mandes todavía. no te preocupes, yo te la mando, no te preocupes. Te la mando. No, Si yo lo te puedes mando un hacer. mensajito porque yo Ah, lo tengo el bueno, Classroom acá en la compu. dale entonces, buenísimo. Dale, nos Así, estamos hablando en la semana. Cualquier pero cosa me bueno, ahora escribís. lo miro y lo bajo. Un Perfecto. besito. Después te hago otra pregunta, Dale, después de... después hablamos por privado. Dale, Gracias. un beso. Chau, chau, Chao. chicas. Nos Nos vemos. vemos en Adiós. Chao, otro. hasta luego. Bueno, chao. Bueno, vamos Chao. agregando un poquito de blanco en la zona donde yo voy viendo las luces. Pero muy poquito, que no me quede cantidad. ¿Vieron que cuando nosotros pintamos con acrílico queda como una cosa ahí pegada? Bueno, en el óleo no lo tenemos que hacer. En el óleo no lo vamos a permitir. Vamos a hacer capitas suaves, suaves, muy transparentes, que no, que al tacto yo no sienta que hay material. No tiene que quedar material acumulado. Por eso usamos el color como raspando un poquito la superficie, ¿sí? ¿Se ve más o menos cómo vamos? Sí. Bien. Voy a buscar luces de sombras, perdón, luces y sombras todo el tiempo, y voy pintando donde está más intenso. Y voy bajando, raspando siempre la superficie para que se integre con el resto, voy incorporándolo a los otros sectores. Cuando esto esté un poquito seco, que va a ser la semana que viene seguramente, vamos a volver a insistir en luces, sombras y los intermedios, todo el tiempo, ¿sí? Entonces ahí voy viendo cómo aparece la forma de a poquito, yo no la apuro para nada. Estoy trabajando con el blanco, así que voy aplicando blanco donde yo veo bastante claridad. Igual nunca llega a ser un blanco blanco, ¿no? Para este No, trabajo. no porque el pétalo tiene los toques rosados, en este caso magentas. Entonces como que nos llega totalmente al blanco pleno. Vamos a pintar un poquito acá, pero vamos a poner un poquito de gris. Miren la cantidad de óleo que usé, nada. Vamos a respetar mucho la forma calcada, mucho, mucho, mucho. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque si no después puedo perder el diseño, ¿sí? En el caso de que me llegue a pasar un poquito, bueno, no pasa nada, porque cuando se seca y pintemos el fondo, podemos como recuperar la forma. Pero siempre muy prolijo con el diseño y muy, muy pocas cantidades de pintura. ¿Está bien? Voy cerrando los espacios. Hoy solamente me dedico a pintar. La clase que viene sí va a ser bastante intensa porque hay que ver los detalles. Yo lo que hicimos hoy fue definir las sombras primero, después las luces.
Es por pequeñas cantidades, todo el tiempo. Y ahí va apareciendo la forma. Lo que tiene pintar al óleo es que, bueno, que hay que tomarse su tiempo, como es pinceladas bastante chiquitas, el tiempo es distinto, el acabado es distinto también, y como que es de mucha tranquilidad, y mucha paciencia por ahí, pero una vez que uno le agarra la mano, se enamora del óleo y no lo larga más, porque las terminaciones son totalmente diferentes. ¿Y para trabajar en óleo tiene que ser sí o sí en tela? Se puede trabajar en madera también. Hay mucha gente que trabaja sobre tabla, pero la tabla la tenés que impermeabilizar, porque acordate que vos trabajás con el óleo de aceite. Entonces, ¿qué pasa? El aceite, la madera va a empezar a absorber el aceite. Y puede pasar que se resquebraje la pintura según las cantidades que le pongas, si no está impermeabilizado. Hay muchos artistas que ellos le llaman pintura sobre tabla, que pintan sobre tabla y queda bien. Pero bueno, depende de cada uno. A mí, por ejemplo, el óleo me gusta. Eso cuando uno aprende ya. Claro, a mí me gusta, para aprender el óleo me gusta sobre base rígida. Por ejemplo, cartón o MDF. Y después, una vez que más o menos uno tiene ya trabajado el producto, digamos, cómo funciona, cómo se mezcla, porque ahora yo necesito que mi base sea rígida, porque yo no me voy a preocupar cuando estoy aprendiendo, no me voy a preocupar en que la tela se me hunde, ¿entendés? Entonces, como es rígida, yo pinto tranquila y no me importa si aprieto un poquito el pincel porque la base es rígida. Pero si yo voy a empezar Por a eso pintar... conviene el cartón entelado que dijo usted. Y al principio, para adaptarte a la pintura y al color, conviene el cartoncito o el MDF entelado. Y después, cuando ya entiendas cómo funciona todo, recién ahí podrías como pasarte a una tela, porque ahí ya vas a tener que aprender la presión del pincel, porque la tela al estar suelta, si vos presionás el pincel, la tela se hunde, se puede marcar, se rompe. Entonces ahí se tienen otros cuidados. Vos ya el color lo aprendiste con un soporte rígido y después en la tela vas a tener que aprender a que la tela es flexible y móvil y que tenés que trabajar la prensión del pincel más delicada. Entonces son como pasos que se van dando. Para mí conviene al principio, cuando uno empieza a aprender, hacerlo sobre algo sólido. Y después... Igual queda muy lindo eso. Sí, queda hermoso. Esta tabla, cuando vos la terminás de pintar, así como la terminás, la llevas a una casa que enmarquen y te lo enmarcan directamente con la maderita esta. Te queda muy prolijo y te queda re bien. Para mí digamos, si vos me das a elegir, la tela es lo top, digamos, ¿no? Por eso, pero ¿por qué la tela es top? Porque tenés que ser tan cuidadoso que es algo muy delicado. Entonces el que tiene un cuadro en tela es porque realmente aprecia mucho y cuida mucho ese cuadro, porque la tela es muy, muy delicada. Inclusive cuidar la pintura sobre una tela, porque las pinturas también después se limpian, hay todo un proceso de cuidado de la pintura al óleo, ¿no? Es distinto. Pero si vos tenés en un soporte rígido, por ahí es más noble para todo, ¿no? Para después barnizarlo y enmarcarlo. O sea, son cosas distintas. Cada uno después va viendo lo que le gusta y lo que le conviene. Para mí las dos formas tienen mucho valor y quedan bien.
esta forma es muy práctica. Lo más práctico que hay es pintar sobre tabla, o sobre madera MDF telada, o sobre cartón entelado, lo más noble que hay. Porque así como lo terminás, lo dejás secar, porque tarda en secar 6 meses más o menos. Cuando se seca recién, lo podés barnizar. Porque si no el barniz te va a levantar toda la pintura. Tiene que estar muy, muy, muy seco. Cuando está muy sequito, bueno, recién ahí se barniza. Por eso los cuadros, por eso siempre están en reposo, porque tienen que esperar su tiempo de barniz, para barnizarlo. Por eso son tan caros, por eso se tarda tanto. Ujú. Y bueno, tienen todo un trabajo extra que, bueno, el que no lo sabe no lo aprecia por ahí, pero el que lo trabaja es un retrabajito. La verdad que sí. Y sí, es un trabajito. Pero bueno, las terminaciones son muy lindas. Pero queda muy, Ay, es sí, a distinto, mí me queda muy encanta. bonito. Sí, queda re lindo. Yo ahora estoy haciendo una serie de 3 cuadritos que ya tienen la primer mano. Ahora están descansando para que yo pueda darle la segunda mano de color. Pero bueno, ya tener una mano pintada ya es un re avance. Ahora tengo que esperar a Yo veo que bueno, me quedan muchos poros medios abiertos, pero yo creo que, mirá, Ay, qué lindo, te queda precioso. Para que te pongo en primer plano. Para. sí. Ay, queda bárbaro, sí, precioso. Y esta es la primer mano. Esa es la primera mano, sí vi que quedan algunos poritos abiertos, pero bueno. No importa, porque la segunda mano vamos a... No, igual el blanco no me quedó, digo, bueno, en la segunda mano se va a ver. La verdad que es muy, muy lindo, me gustó mucho. Es hermoso pintar con esto. Por eso, una vez que tenemos la práctica por eso yo siempre lo dejo como para después de la práctica de acrílico. Porque siempre hay que empezar con acrílicos, para mí, ¿no? Es una forma de pensar mía, digamos. Porque el acrílico te da muchas herramientas, ¿no? Te da esto de poder mezclar, pensar el color, poder trabajar el secado, la rapidez, bueno, todo lo previo es acrílico. Y después cuando te pasas al óleo ya te relajás, porque es todo más tranquilo, es todo más delicado, es en otro tiempo, ¿sí? Por eso yo siempre recomiendo que tengan 2 o 3 trabajitos pintando al mismo tiempo, porque esto llega un momento en que hay que dejarlo secar, o sea, no lo puedo tocar hasta que se seque y para poder barnizarlo cuando lo termino. Y tampoco, por ejemplo, ahora nosotros sí o sí, cuando ustedes terminan de pintar la flor hoy, lo tienen que dejar secar sí o sí hasta la semana que viene. ¿Por qué? Porque yo la semana que viene, por eso tenés una semana, Lourdes, como para, si lo querés hacer, ¿no? Para, Sí, hoy ya puedo ir a comprar las cosas. Voy a ver si, tranquilo. le voy a preguntar a Araceli a ver si puedo pasar hoy. Claro, entonces una vez que uno más o menos lo tiene sequito para la clase que viene, ahí recién vamos a ver los defectos. Ahí se ven los defectos, porque ya la madera, el soporte que va a hacer, va a absorber todo lo que tiene que absorber, va a absorber el aceite, va a absorber la pintura, y ya va a tener una capita bastante durita para volver a retocar el color. Y ahí recién vamos a ver la pintura, en la segunda mano. Pero bueno, si uno tuviese 2 o 3 cuadritos pintando a la vez, hoy pinta la flor, la deja, mañana pinta otra parte del otro cuadro, lo deja y así va jugando con los tiempos. Es lo que yo hago en realidad, ¿no? Voy jugando con los tiempos.